Estudiantes, con todos espero que tengan un buen día. Este video está grabado para el grado 10º y el grado 11º. Vamos a trabajar dos temas que van muy ligados. En el caso del grado 10º, que pues en mayoría este video se va a referir al tema de la Guerra Fría en América Latina y a cómo resolver la guía para la semana del 5 a la fecha límite de entrega, que es el 12 de mayo. En el caso del grado 11º, yo les dejaré indicando más o menos a partir de qué minuto vamos a hablar en énfasis de nuestro país, que es Colombia, en relación al conflicto armado y cómo el contexto internacional de la Guerra Fría pues influye en el comportamiento de los movimientos insurgentes. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a empezar con el tema general del grado 10º, que es la Guerra Fría en América Latina. Aquí podemos ver la plataforma para el grado 10º. En esta ocasión pues estamos celebrando el mes de la Buena Madre, la Virgen María, y pues nos han enviado desde Coordinación de Evangelización esta oración para que pues la meditemos y la practiquemos. Posterior a eso, vamos a, cuando ingresemos a la plataforma, a bajar y a seleccionar la semana del 5 de mayo al 12 de mayo. En esa semana ustedes van a encontrar varias actividades, pero en realidad están todas orientadas en la guía. Entonces, en primer lugar, aquí encontramos un foro, ¿sí? Del que varios me han preguntado, tanto para 10º como para 11º. Hay un foro habilitado para el viernes 8 de mayo, o sea, hasta el viernes 28 de mayo. Quiere decir que ustedes van a poder comentarlo desde ya y hasta ese día. ¿Cómo ingresar al foro? Aquí nos da las preguntas de las que va a trabajar el foro. Entonces, varios me han dicho, profe, no puedo responder. Ustedes ingresan al enlace. Recuerden que aquí estábamos mirando la plataforma desde mi perfil como docente, pero como estudiante es muy similar. Les va a aparecer el enlace así. Ustedes van a ingresar. Aquí dice la fecha límite para publicar es hasta el 8 de mayo. Y luego ustedes lo que van a hacer es bajar y van a encontrar varias preguntas, ¿sí? Esta pregunta es de contexto y ahora al final les voy a explicar un poco este tema. Entonces, la pregunta 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo respondo? Aquí ya tengo respuestas de algunos compañeros. ¿Sí? Aquí están las réplicas. Entonces, ¿qué hago? Voy a dar clic en una de las preguntas, cada una. Y cuando ingrese, me va a dar la opción responder. Entonces, como yo soy la docente, puedo ver las respuestas de sus compañeros. Ustedes no las van a poder mirar hasta que respondan primero. Entonces, le van a dar aquí clic en responder y eso les va a abrir un panel donde usted va a escribir, ¿cierto? Y le va a dar enviar. Eso es lo único que tiene que hacer. Pues en este caso no lo haré, es un ejemplo. Este le sirve a 10º y a 11º, el tema del foro, cómo resolver el foro. ¿El foro de qué trata? Pues del tema de la Guerra Fría, principalmente centrado a lo que son las dictaduras y el tipo de revoluciones que empiezan a surgir en los países latinoamericanos. El foro, recuerden, hasta el viernes todo el día lo pueden responder en cada pregunta. Algunas preguntas ya la tienen clara porque ya las hemos trabajado con la guía anterior. Aquí estoy retornando nuevamente a la plataforma. En la plataforma vamos a encontrar luego del foro una tarea que dice glosario. En la guía se dice que busquemos algunos conceptos claves y pues obviamente busquemos el significado, hagamos un glosario con ellos. Entonces ese punto lo van a resolver aquí. ¿Sí? Van a ingresar al glosario y en el glosario ustedes van a agregar, ahí va a dar la opción que dice agregar entradas. Aquí, añadir entrada. Entonces voy a agregar una palabra, por decir dictadura, intervencionismo, la Guerra Fría, bueno, conceptos que encontremos y le voy a dar añadir entrada con el concepto que consulté. A ustedes les va a aparecer aquí la opción para agregar el texto que consultaron o cómo ustedes la definirían. Profe, es que no tengo un diccionario y no puedo ingresar a internet. Pues a partir de la guía usted puede ya hacer una definición propia sobre ese concepto. Que no sean muchos, pueden ser 2, 3 conceptos claves. Finalmente está la guía. La guía se ubica junto a la tarea. Entonces voy a indicarles la guía en la plataforma. Aquí encontramos la guía América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Cuando ustedes ingresen, allí les va a descargar la guía y les va a dar la opción de añadir entrega. Recuerden que la fecha límite es hasta el 12 de mayo para hacer la entrega y ahí están los puntos. Esta consulta sobre la Revolución Mexicana y Nicaragüense, pues es opcional, los que pueden, los que no, igual en el video les voy a hablar del tema. ¿Sí? Aquí están las guías en formato Word, PDF, cualquiera de las dos es la misma, y luego a ustedes sí les va a salir aquí una parte que dice agregar entrega, allí lo van a hacer, ustedes ya con la guía anterior se dieron cuenta cómo se hacía.
Finalmente les dije un video, para quienes lo puedan ver, es un video pues que nos ayuda un poco a profundizar el comportamiento de la Guerra Fría en América Latina, que es este, en el siglo XX. Es un video corto y dinámico. Ahora sí, procediendo al tema. Para la guía se les preparó a ustedes, en la guía en Word, pues ustedes van a encontrar los puntos y unas imágenes que preparé a partir de los textos escolares y de bibliografía. Y entonces la tengo en presentación, aquí la tengo, en la presentación en diapositivas para verla un poco más amplia y explicar el tema. Entonces, en primer lugar, tenemos esta. Esta nos habla de América Latina y la Guerra Fría, ¿cierto? En esta guía lo que vamos a trabajar son estos conceptos clave. La Guerra Fría pues ya la tenemos muy claro, pero vamos a centrarnos, como les decía, en el tema de la revolución y las dictaduras. Lo primero es tener muy presente que vamos a tener pues dos posibles interventores, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y aquí tenemos algunas conductas que nos explican cómo trabajó cada país en el intervencionismo. Pero el modelo intervencionista es principalmente, digamos, evidente en Estados Unidos. Entonces, aquí lo que nos dice es que Estados Unidos, después de la posguerra, dirige la atención hacia América Latina. Pues inmediatamente cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se concentra primero en Europa para, una, adquirir aliados y dos, pues con el tema de la doctrina Truman y el plan Marshall de abrir créditos, abrir cartera económica a estos países para que se reestructuren y que por ende puedan ser aliados de Estados Unidos y evitar así que pues se vuelvan, digamos, sean países en alianza con el comunismo y con la Unión Soviética. Sin embargo, eso hace que ellos de alguna manera se descuiden un poco de América Latina, no sea como su centro, porque en ese momento no lo ven como una amenaza donde se pueda expandir el comunismo. En ese sentido, Estados Unidos, pues más adelante dirigirá su atención a América Latina gradualmente, habrá un proceso de transición y hará algunas, digamos, algunas intervenciones con algunos métodos que les voy a mencionar ahora para favorecer gobiernos dictatoriales y evitar así lo que es grupos insurgentes y pues que vayan con el régimen comunista para ellos. Mientras tanto, la Unión Soviética adquiere popularidad en América Latina ya pasada la década de los 50, principalmente con la Revolución Cubana, que va a empezar a inspirar en otros países conformación de movimientos guerrilleros. Y también vamos a ver por parte de la Unión Soviética pues ya unas alianzas con partidos liberales, partidos demócratas, con partidos de la izquierda y comunistas y con algunos países que ahí se mencionan, ¿sí? Que vamos a ver de alguna manera presidentes incluso en el siglo XXI que vamos a dar como un giro a la izquierda, es decir, nuevamente países de izquierda gobernados por presidentes de izquierda. En ese sentido voy a partir del tema hablándoles de esta creación de estas dos organizaciones. Recordemos que la ONU, que se inicia en el 45, pues como la organización, digamos, de alguna manera dirigida en ese entonces por Estados Unidos y que luego va a tener las 5 potencias, pues en el caso de América Latina se va a crear la OEA en 1948. Esta organización se crea en la ciudad de Bogotá y viene el mismísimo Marshall, que en ese entonces hacía secretario de Estado, a hacer pues como la creación de esta organización de los Estados americanos. ¿Qué es lo que se buscaba? Evitar la propagación comunista y discutir sobre la democracia, la cooperación económica, los mercados libres, bueno, el discurso de alguna manera que manejaba en ese entonces Estados Unidos. ¿En qué contexto se da esto? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los que están en grado 11 que estamos trabajando este tema, en ese año es el asesinato de Gaitán y se da el Bogotazo y justo en esos días estaba el secretario de Estado. Cuando se habla de que tal vez fue el asesinato de Gaitán, digamos, algo de alguna manera planeado que tuviese que ver con la CIA, pues algunos autores descartan esta posibilidad en el sentido de que se ponía en riesgo la vida del mismo Marshall. Entonces, sí es importante tener presente esto. En esa conferencia, que es la 9ª conferencia interamericana, pues se crea esta entidad y se crea luego la CEPAL, que es como la Convención Económica en los países de América Latina. Estas dos organizaciones pues van vinculadas en un principio al modelo capitalista. Ahora bien, para que en América Latina el comunismo no sea una amenaza, Estados Unidos va a empezar a actuar de diferentes maneras y les voy a mencionar algunas formas.
En cuanto a la CEPAL, por ejemplo, en el aspecto económico, la ONU pues decide evaluar los programas de desarrollo. Entonces empezamos a hablar más adelante de unos programas como los que de alguna manera dirigía Kennedy, y es la Alianza por el Progreso. Entonces empezamos a hablar de una intervención estadounidense en el modelo económico a través de tratados comerciales entre estos países. A nosotros se nos determina como países subdesarrollados, pues en el intercambio de productos los países desarrollados vendían de alguna manera productos industrializados a menor costo y nosotros únicamente materias primas. Ese modelo económico de industrialización, más adelante se va a hacer un debate entre el modelo de industrialización intervencionista y la sustitución de importaciones. Sustituir importaciones era pues producir localmente de alguna forma los productos y evitar la compra a otros países y más bien intentar la exportación, que era la venta. Este modelo, pues digamos que tuvo un auge, tuvo un tiempo en que las políticas de sustitucionistas se dieron, pero fue un modelo que fracasó en América Latina. Por último, nos hablan de que surgen unos movimientos revolucionarios, que son principalmente, como les decía, la Revolución Cubana. Vamos a ver la segunda. Entonces nos dan dos vías. El autoritarismo, por un lado, para gobernar nuestros países, y la otra son las revoluciones que empiezan a surgir y que de ellas empiezan a liderar políticos ya a quedar en las presidencias o a tomarse las presidencias a través de golpes militares que son muy comunes en su época. El autoritarismo, pues es una doctrina de seguridad nacional, donde evidentemente vamos ligados a unas medidas represivas de poder. Entre esas están privatizaciones, la apertura de mercados, establecer como lo que hoy llamaríamos los tratados de libre comercio, el aumento en las exportaciones, permitir la inversión extranjera, bajar aranceles a multinacionales, la adquisición de préstamos muy grandes, y allí vamos a entablar el tema de la deuda externa en la última presentación. Gobiernos autoritarios, los autoritarismos o dictaduras se conocen como el Cono Sur, se dan en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, y de eso les voy a hablar pues como al final del video. La revolución, en cambio, en Cuba, en la década de los 50, se materializa en el año del 58, pero todo tiene un proceso a partir del 53. Sus líderes, los hermanos Castro, en algún momento fracasan y tienen que exiliarse, luego regresan con el Che Guevara y de alguna manera ya crean ese proceso de la revolución cubana, y eso va a inspirar y va a tener mucha influencia incluso en nuestro país colombiano. Esa revolución cubana era una fuerza ideológica y militar que se oponía a la dictadura de Fulgencio Batista. Batista era apoyado por Estados Unidos, y ahorita les voy a hablar un poquito de ese tema. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos para evitar que surjan movimientos campesinos, insurgentes, la revolución cubana, que en algún momento no les preocupó en un inicio, pero luego se van a dar cuenta que hay que prestarle mucha atención, y que además Cuba pues se vuelve una aliada de la Unión Soviética, por eso Cuba luego es expulsada de la OEA. Entonces, primero tenemos Estados Unidos interviene para eliminar partidos comunistas, por ejemplo, en México la CETAL, que eran unas confederaciones de trabajadores, y así muchos otros partidos de liberación, partidos de trabajadores. El sindicalismo de alguna manera no va con el modelo estadounidense. Segundo, los políticos nacionalistas. Les preocupaba mucho que hubiese líderes nacionalistas que estuvieran a favor del modelo proteccionista económico, es decir, proteccionista, lo que hablábamos sobre la sustitución de importaciones, hacer industria local, consumir lo local y tratar de exportar y evitar las importaciones. Y además de eso, pues ellos estaban en contra, estos líderes nacionalistas, de la inversión extranjera norteamericana principalmente, pues que consideraban se apropia de alguna forma de la mano de obra, de los recursos naturales, y no veían ninguna inversión, ni tampoco se veían evidencias en las cifras de que mejorara la calidad de vida o disminuyese la pobreza. Otro punto es que Estados Unidos de alguna manera consideraba a los países latinoamericanos con un grado de inferioridad. Esto se evidencia cuando hablamos del desarrollo y el subdesarrollo. Entonces, eso hace que algunos políticos no confíen en las reformas latinoamericanas lideradas por diferentes políticos. Luego vamos a ver que Cuba, pues como les decía, se vuelve un importante aliado de la Unión Soviética, y Estados Unidos en ese momento apoya a Batista, que era pues el gobierno dictador en su época.